Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos en esta tarde de martes, cuando son las 3:30 y que por supuesto agradezco nos acompañe como cada martes en el estudio de manera presencial el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta de Fórmula Jurídica de Fórmula. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Tere, un placer estar aquí en tu programa y saludando a todos tus radioescuchas y provecho para los que estén comiendo. No, un gusto que nos acompañe porque vamos a tocar un tema de suma importancia y tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad en los trabajos, en el trabajo. Claro. Sí, más que hablar sobre esta circunstancia de que pues todas las personas tenemos capacidades diferentes y qué opción que hace el gobierno federal siguiendo los programas federales en favor de quien más lo necesita y con estas personas, con estas discapacidades, porque hoy volvimos a este término, antes se les había llamado personas con capacidades diferentes, y lo cual, pues evidentemente todos somos iguales. Exacto. Todos somos iguales, con capacidades diferentes, unos morenitos, unos güeritos, unos chaparritos, unos más altos, unos con manos más cortas, con dedos más gruesos, y somos diferentes, ¿no? Pero es importante decir que el derecho de las personas con discapacidad al trabajo, pues es un fenómeno que está sucediendo, Tere. He de decirte que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual México es y forma parte, en su artículo 27 establece que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, y esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida por medio de un trabajo elegido libremente y un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible. ¿Esto qué es? Sin duda, las personas con discapacidad van a recibir con mucha alegría estas becas o estos apoyos económicos, pero ellos no quieren sentirse que el gobierno los mantenga, por decirlo de una manera muy coloquial, sino que ellos tienen toda la capacidad para desenvolverse en una u otra actividad laboral, y eso es lo que seguramente hoy quien nos está escuchando entenderá que lo que estamos refiriendo es una necesidad que ellos tienen, evidentemente de pertenencia. El artículo 123 de la Constitución Política Federal establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. La Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política Mexicana en sus artículos 4 y 5 respectivamente señalan que él se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, y esta libertad solo puede darse por determinación judicial. El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Tere, establece una serie de principios generales. Te los enuncio rápidamente: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidades como parte de la diversidad y condición humana, igualdad de oportunidades y accesibilidad. A modo particular, en nuestro país, Tere, existen leyes federales en materia de discapacidad. Por ejemplo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece las bases que permiten la plena inclusión de las personas con discapacidad en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades en todos los ámbitos. Aristóteles llamaba al hombre el animal social, y efectivamente los seres humanos sentimos lo que los psicólogos sociales denominan una necesidad de pertenencia, de sentirnos parte de un grupo, de conectar con otros en relaciones cercanas y duraderas. Las relaciones sociales que establecemos pueden llegar a dominar nuestro pensamiento y nuestras emociones por lograr, evidentemente, la aceptación. Por tanto, si somos seres sociales y nuestra necesidad de pertenencia es tan importante, es fácil comprender el efecto devastador pues que tienen algunas instituciones, Tere, en donde no son tomados en cuenta como personas normales, como personas como tú y yo, que a veces tienen este sentido de hay
pobre, y que son prejuzgadas, ¿no? En muchas ocasiones decimos no puede desarrollar tal vez tal actividad o no podemos integrarlo porque por X o Y. Sin embargo, le estamos negando su derecho. Claro. De hecho, existen estudios, Tere, que sugieren que la exclusión social puede llegar a ser percibida como más dañina que el bullying incluso, dado que este último al menos contempla la existencia de la víctima, aunque ésta reciba una atención negativa, mientras que el ostracismo es completamente excluyente, la víctima no recibe ningún tipo de atención. Nuestra sensibilidad a la exclusión social, Tere, llega a tal punto que hoy en día se ha acuñado el término de ciberostracismo o ciberexclusión en relación a la ansiedad que puede llegar a despertar el hecho de no obtener respuesta en un email o ser ignorados en una red social o en un chat. Estos dos últimos ejemplos son porque si tú te das cuenta, en el Instagram, en el Facebook, en X, a veces cuando tú mandas tu CV o mandas la imagen, porque ahora te piden ya sea fotografía o bueno, el tema de tus antecedentes laborales y quién eres, cuando ven este tipo de imágenes hay un rechazo natural que muchas instituciones públicas, varios empresas se niegan a veces a poder contratar a las personas con esta discapacidad. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos en esta sociedad, Tere? Pues diseñar adecuadamente las relaciones sociales en el entorno laboral, atendiendo tanto a las relaciones producidas en el desempeño del trabajo como a las personas independientes del mismo. Promover una cultura organizativa y un estilo de mando que fomente la igualdad. Disponer de procesos adecuados de selección de empleados. Contar con procedimientos de acogida de nuevos empleados para favorecer su integración social en la empresa, proporcionar en lo posible apoyo social, psicológico a afectados y establecer un código de conducta claro y preciso, no solo en las empresas, sino evidentemente en las instituciones públicas. Termino diciéndote que aproximadamente el 16% de la población mundial, es decir, 1 de cada 6 habitantes del planeta vive con alguna discapacidad, esto según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y en México cerca de 6 millones viven con discapacidad, cerca de 14 millones tienen limitaciones en la actividad cotidiana y 2 millones tienen condiciones de salud mental, señala el Censo de Población y Vivienda que se emitió en el 2020, Tere. Con esto debemos de decirle a todos los radioescuchas que no son diferentes, somos iguales, que aquella institución y aquella empresa la cual sea excluyente o que no tenga la inclusión de poder contratar a las personas discapacitadas estará encontrando seguramente una responsabilidad, no solo moral, sino también una cuestión laboral y en algunos casos puede ser sancionable por la administración pública. Y tiene sus derechos como todos los ciudadanos tenemos nuestros derechos y también por supuesto se debe de dar esta inclusión que en muchas ocasiones o en su mayoría pues las empresas no tienen estas condiciones. Claro. En la medida en que o en el perfil de claro. que van a contratar a alguien y simplemente lo excluyen desde que están mandando, como lo dice, su currículum o precisamente desde que están solicitando algún tipo de perfil. Claro, por eso es importante un llamado al gobierno federal, al gobierno estatal, a los municipios, a los constitucionales autónomos que se den esa oportunidad de contratar a las personas con capacidades que son iguales a las de nosotros y que esta discapacidad solamente la encuentran en una parte de su cuerpo, más no en la parte intelectual, en la parte pensante, en la parte que puedan tener una habilidad que a veces nosotros no tenemos. ¿Cuántos hemos visto que pueden utilizar sus partes, sus extremidades para realizar una pintura, hacer un movimiento, dar información, poder guiar a unas personas a poder obtener este resultado, a tener intérpretes en las instituciones? No las hay. Hoy hablábamos en un foro de la consulta para el Plan Nacional de Desarrollo, en donde las personas de este lenguaje mímico, o bueno, este lenguaje con las manos,
solamente se produce y se evidencia cuando hay eventos. Pero si tú vas a la Fiscalía General del Estado, vas al Poder Judicial, ya sea de la Federación o el Poder Judicial del Estado, no tenemos un intérprete. Y entonces cuando llega y es un sordomudo. Se debe de capacitar al personal. Claro. Entonces, esta parte es sumamente importante. Hoy no se deben por qué sentirse desplazados, son parte de esta sociedad y que tenemos que ser tratados de igual a igual. Así es, de igual manera debemos de ser tratados todos los ciudadanos y también, por supuesto, dar esta oportunidad a las personas que tienen alguna discapacidad, que yo que recuerde, algunos ayuntamientos sí tienen, ¿eh? Pues sí incluso tenían. También, bueno, sí tenían, anteriores administraciones sí tenían. Claro. Hay que ver que las actuales administraciones conserven a este personal y claro. También, por supuesto, que se dé la contratación, también incluso creo que hasta en el Poder Ejecutivo. Sí, claro, tiene que ser Creo que hasta en el Poder Ejecutivo. Sí, claro, tiene que ser abierta la contratación y tienen que ser incluyentes pues todas las instituciones, no cabe duda. Pues muchísimas gracias maestro por este tema tan importante y nos vemos en la próxima semana. Al contrario, un gusto y saludos para todos tus radioescuchas. Es el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta de